Entonces, bueno, muy buenos días a todos y todas. Allá donde sean días, buenos días. Allá donde sean tardes, buenas tardes. Soy Marco Antonio Gandarillas, y a nombre de los organizadores, Diálogo Chino, el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston y la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina, ISCAL, queremos darles la bienvenida y agradecer su presencia en este webinario. Hoy es sin duda un día muy especial, además de ser el Día Internacional de la Tierra, que además lo estamos viviendo de una manera tan especial también por la pandemia, y allí que este evento y en todos los que estamos participando sean virtuales. eh, bueno, es también una fecha, creo, y un momento histórico para la región en particular debido a la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional ratificado hasta ahora por 12 países de América Latina y el Caribe, un acuerdo largamente esperado y conquistado por la sociedad civil, porque posibilitará ejercer derechos ambientales fundamentales como el acceso a información, la participación en la toma de decisiones y la justicia ambiental. Y además, dado que somos la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente, es un acuerdo muy importante, porque tiene un artículo específico y disposiciones específicas para proteger a los defensores y a las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, celebramos que nuestro webinar se desarrolle en este momento y en este contexto tan especial, como digo ya. Eh, y creo que además es el contexto y el momento más interesante para hablar de estos temas, ¿no? Son los temas, creo yo, estratégicos de la agenda ambiental y de derechos ambientales en la región, que están sumamente relacionados con el tema del webinar. Para nosotros es muy importante realizar este webinario. El tema es acceso a información sobre el financiamiento chino para el desarrollo en América Latina, transparencia y medio ambiente, muy a propósito del momento en el que, reitero, estamos viviendo. Y el tema está, para entrar al tema, quiero simplemente poner en contexto cuál es la relevancia de este tema en nuestro continente, en nuestra región, y para también los actores que hemos impulsado esta iniciativa. En la última década, las inversiones chinas han financiado una indeterminada cantidad de proyectos de infraestructura, de extracción de recursos naturales y de energía en América Latina. Sin embargo, existe un marcado déficit de información oficial sobre este financiamiento, lo que dificulta conocer todos los proyectos y la información relevante asociada a los mismos. Por ejemplo, ¿quiénes son los principales financistas? ¿Cuáles son los sectores con mayor incidencia? ¿En qué áreas naturales y sociales se están emplazando estos proyectos? Um, Gratamente, el Centro de Políticas Globales para el Desarrollo de la Universidad de Boston ha generado dos bases de datos que aportan a, a este vacío de información, a llenar estos vacíos de información en cuanto al financiamiento chino en el extranjero y en nuestra región donde es tan importante. La primera base de datos trata sobre el financiamiento energético, y otra de las bases trata sobre los proyectos en áreas de alta biodiversidad y territorios indígenas. Esta es una buena ocasión, este momento, para conocer más sobre estas herramientas, sobre estos instrumentos y sobre las implicaciones de los patrones encontrados por la investigación que realiza, que realiza este importante centro universitario. Nosotros esperamos tener a lo largo de este webinar un importante diálogo desde tres frentes sobre estos temas: la academia, la prensa especializada y la sociedad civil. Me permito presentar el programa. Es un programa muy sencillo. En principio, esperamos tener una presentación de Rebeca Rey, a quien voy a presentar a continuación o después de presentar el programa, que presentará entre unos 15 a 20 minutos el trabajo que han desarrollado con estas bases de datos, cuáles son los recursos que nos ofrecen, cómo podemos usar estas herramientas. Y a continuación vamos a tener
los comentarios sobre los temas de transparencia, medio ambiente, a cargo de dos personas, Fermín Cop y Paulina Garzón. Esperamos que estos comentarios les tomen a ambos aproximadamente 6 minutos a cada uno. Y finalmente tendremos una ronda de preguntas y comentarios de los participantes. Nosotros esperamos que todos quienes están participando puedan hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Por favor, siéntanse en la libertad de escribir en el chat las interrogantes que tengan o los comentarios que tengan. Y de ser posible, por favor, especifiquen a quién va dirigida cuando sea una pregunta, a qué persona de los panelistas va dirigida esta pregunta. Esperamos que esta ronda dure entre unos 15 a unos 20 minutos en total, y sea también una de las partes más importantes de intercambiar recursos, de intercambiar opiniones, de intercambiar información. De hecho, nuestros panelistas van a también hacer uso del chat para compartir con ustedes recursos y algunos comentarios. Sin más, empezamos. Este es nuestro programa, como les decía, muy sencillo. Empezamos. Voy a dar la bienvenida y agradecer al mismo tiempo a Rebeca Rey, que además de ser una buena amiga nuestra del ISCAL, es una muy reconocida economista e investigadora senior del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Rebeca estudia principalmente cómo los países se impactan entre sí y al planeta, especialmente China y las instituciones financieras internacionales en América Latina. Entonces, sin más, te doy la palabra, Rebeca, eres quien empieza. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esa introducción. Buenos días, buenas tardes, feliz Día de la Tierra, feliz Día de Escazú. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Voy a compartir, como dijo Marco, algunas herramientas que hemos desarrollado para intentar cerrar esa brecha de información que es muy problemática en la relación China-América Latina, pero en financiamiento internacional en general también. Entonces, sin más, empecemos. Mi presentación tiene 3 puntos básicos. Primero, la transparencia, la importancia de ella, pasos que han pasado que hemos tomado para intentar mejorarla, intentar cerrar esa brecha de información y cómo utilizarlo. Algunos resultados, qué es lo que podemos aprender de esas herramientas, cómo, cuándo, dónde y para qué ha prestado China tanto a América Latina y el Caribe. Y para terminar, las lecciones que salen de esos pasos hacia la transparencia. Sin la transparencia siempre va a haber prestamistas bilaterales, aunque sean chinos, aunque sean brasileños, aunque sean estadounidenses, que siguen ese patrón de préstamos gobierno a gobierno sin mucha transparencia. Entonces hay lecciones para aprender, para generalizar. Y realmente de ahí surge la importancia tan grande de esfuerzos como el Acuerdo de Escazú, que hoy toma su implementación. Bueno, como economista tengo muchas veces el privilegio de poder hablar con banqueros, con inversionistas, con planificadores nacionales, y muchas veces veo la misma visión un poco limitada de ellos, que no entienden la importancia de la transparencia en el manejo ambiental, en la justicia ambiental. Veo 2 razones reales por qué es tan importante, aunque seguro que hay muchas más razones, pero esas 2 realmente salen como obvios para mí como economista internacional. Que los estudios de impacto ambiental y esos pasos tecnócratas no son suficientes por 2 razones. Primero, conflictos de interés. La visión inversionista que veo siempre en los banqueros, los inversionistas, es que estos pasos de cuidado ambiental son un obstáculo, son un paso que hay que satisfacer para seguir adelante con lo que es realmente importante, el desarrollo y la economía, que
tal vez son un poco mejores y dicen, bueno, hay que tener un balance entre el ambiente, la participación pública y el desarrollo económico, como si fueran distintas metas o como si fueran opuestas. Pero comunidades afectadas tienen una visión más amplia para entender que sin un medio ambiente saludable, sin ecosistemas saludables, no hay economía, no hay desarrollo. Esas cosas son, la justicia ambiental es la base encima de la cual construimos una economía, y sin ella, sin esa fundación, todo lo demás no sirve. Entonces, por eso necesitamos esa visión amplia. Los planificadores no tienen la visión suficientemente amplia en esa manera. Y lo digo como economista que también tengo que aprender muchas veces. Y segundo, la insuficiencia de información. Aún los planificadores con mejores intenciones no saben lo que no saben, ¿verdad? Entonces, siempre las comunidades locales, las comunidades afectadas tienen más conocimiento acerca de los ecosistemas locales, de las cuales dependen muchas veces por su manera de vivir. Y por eso el consentimiento libre, previo, informado es necesario, es una herramienta necesaria para la protección ambiental, aunque muchas veces lo que vemos en el financiamiento internacional, especialmente bilateral, especialmente entre China y América Latina, falta no solamente el consentimiento, sino también mecanismos para la consulta o ni siquiera la información libre. Entonces, por eso, por los últimos, ahora creo 8 años, he estado trabajando en intentar cerrar esta brecha de información pública. Desde 2002 en adelante hemos estado trabajando con nuestros amigos y colegas en el diálogo interamericano. Muchos de ustedes ya habrán visto esa herramienta de web por país y proyecto para mostrar los distintos préstamos chinos. Pero este año, hace unos meses, ya publicamos un nuevo paso para ampliar ese estudio, para hacer, ojalá, para hacer más útil y más accesible esa información para las comunidades, para la sociedad civil, etc. Y esto es un banco de datos sobre los préstamos chinos de desarrollo de 2 bancos en particular, chinos, que son bancos públicos, que tienen misiones no solamente comerciales, sino también de política, apoyan a las políticas gubernamentales. Y esos 2 bancos son el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Y aquí vemos un mapa que tiene más que 800 préstamos gubernamentales, o sea, préstamos a gobiernos a través del mundo desde 2008. Escogimos 2008 porque fue el último auge en los ciclos económicos mundiales. Entonces aquí tenemos como un ciclo económico mundial. Los puntos que van a ver a través de todo el mundo son para cada proyecto, no solamente por país, sino georreferenciado, donde se ubican los proyectos, cada proyecto con un punto de distintos colores. Aquí se ven que los colores se encuentran en distintos los puntitos se encuentran en distintos colores. Y si me permitan, quiero tomar un momento para mostrarles cómo usar esa herramienta un poco, porque desafortunadamente parece nada más en inglés. Entonces, creo que puede ayudar un poco a una pequeña demostración. Ahora, entre todos estos puntos, ¿cómo interpretar los distintos colores y lugares? Bueno, aquí en la leyenda, que desafortunadamente, como dije, está solamente en inglés, aunque creo que Google Chrome puede ayudar en traducirlo, se ve que los distintos colores muestran distintos tipos de riesgos socioambientales. Hay muchas otras fuentes de riesgos socioambientales, pero a nivel mundial, podemos por lo menos identificar cierto tipo de tierras sensibles, se podría decir, de más alto riesgo socioambiental, para poder dar una idea de esos niveles de riesgo a nivel mundial. En morado, cualquier punto de color morado muestra un proyecto que se encuentra en territorios indígenas. Puntos en rojo, estas se encuentran en lugares que se consideran hábitat crítico para la biodiversidad mundial. Y puntos verdes se ubican dentro de áreas protegidas nacionales, que se supone que deberían de tener un nivel más alto de protección. Ahora, en América Latina se ven muchos puntos que tienen varios colores, que no solamente tienen un color, sino 2 o 3 colores. Y eso significa que esos proyectos se ubican en lugares que son sensibles por 2 o 3 razones. Les voy a dar un ejemplo. Este punto aquí en Bolivia, bueno, voy a hacerlo un poco más grande para que puedan ver.
Aquí en Bolivia, en el norte de Bolivia, por ejemplo, esta carretera, este puntito, indica la carretera Runlavaca y Riberalta. Tiene tres colores. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del territorio indígena, se encuentra dentro de hábitat crítico, se encuentra dentro de una área protegida nacional. Entonces, ese préstamo en particular debería de llamarnos la atención por varios tipos de riesgo que puede llevar. Aquí también se ve que es una carretera de más que, 500 kilómetros, que fue un préstamo de 600 millones de dólares en 2015 por el Banco de Exportación e Importación China. También se puede ver aquí que dice View in List, que es ver en la lista abajo. Pueden ver que abajo en la pantalla pueden ver una lista de todos los préstamos aquí. Hacer clic ahí te lleva a donde está la información para ese préstamo en particular en combinación con todos los demás de Bolivia, por ejemplo. Hacer clic otra vez nos devuelve al mapa. Y así esperamos que sea una herramienta que pueda informar no solamente a la sociedad civil, sino también a los mismos planificadores para ver dónde dentro de una red de infraestructura planificada vemos los riesgos más complicados, con mayores problemas posibles socioambientales. Ahora, a regresar a la presentación, como pueden ver en esta pantalla, todo ese proyecto se indica nada más con puntitos, aunque muchas veces sabemos que son líneas, ¿verdad? Hay información más precisa que se puede conseguir, pero desafortunadamente no podemos mostrarlo con tanto detalle en la herramienta pública. La razón es que en ciertos países, en particular en África y en Asia, los límites, las fronteras del territorio indígena, esa información es fuente de conflicto armado en este momento. Entonces, esa información de la ubicación precisa, georreferenciada con líneas precisas o con fronteras precisas de una mina o un campo de petróleo, eso lo tenemos disponibles en Internet, en web, aquí en ese enlace. Pero para poder bajarlo hay que nada más firmar un acuerdo que uno no tiene planificado usar la información para molestar a las comunidades indígenas o molestar a otras comunidades afectadas o ni siquiera molestar a las mismas redes de infraestructura. Y aquí abajo tengo mostrado cómo se puede usar esa información con más detalle que se puede bajar de aquí. Ahí lo tengo abierto en un programa gratuito que se llama QGIS, que es un programa para abrir y manipular mapas. Entonces, con ese enlace se puede bajar todo el base de datos con toda la información, incluso la geografía muy detallada. Y así se ve cómo se aparecen los distintos proyectos de cerca, realmente las huellas precisas. Hay puntos como en Barbados, el castillo Sam Lord, la renovación de ese castillo se financió por esos bancos chinos, una línea de transmisión eléctrica en Angola o polígonos como ese embalse de un centro eléctrico, hidroeléctrico. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de toda esa información? ¿Para qué ponemos herramientas así? No es solamente para celebrar nuestros hallazgos, sino para aprender lecciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pueden aprender? Bueno, la primera pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto están prestados? Bueno, a través de todo el mundo hemos encontrado más que 800 préstamos, como dije, que valoran más, casi 500 miles de millones de dólares desde 2008 solamente. Para dar un poco de contexto, eso es la misma cantidad de dinero, casi exactamente la misma cantidad de dinero que prestó el Banco Mundial dentro de los mismos años. O sea que estos dos bancos chinos han llegado a ser tan importantes a nivel mundial como el mismo Banco Mundial, pero sin la transparencia, sin las salvaguardias socioambientales. Entonces, por eso realmente hay que empezar a estudiar ese portafolio. Bueno, están a través de 93 países. Sin embargo, la mayoría del dinero va a nada más 10 países principales. Y para los que estudian la relación China-América Latina, no les va a sorprender para nada ver que 4 de esos países principales están en América Latina. Y aquí se ven los 10 países principales que son más que la mitad, 60% de todos los préstamos de esos dos bancos chinos desde 2008. Ahí está Venezuela, el país más importante del mundo
para esos dos bancos ha pedido prestado más dinero que cualquier otro país en el mundo, de esos dos bancos chinos. Brasil está en el quinto lugar con 28 miles de millones de dólares. Ecuador y Argentina están en lugares 6 y 7 al nivel mundial. Entonces, aunque Latinoamérica muchas veces no se encuentra en pláticas o estudios acerca de la iniciativa Franja y Ruta, desde un punto de vista de financiamiento de los bancos de desarrollo es importantísimo. 4 de los 10 países más importantes, que juntos los 10 representan la mayoría de ese financiamiento, 4 de esos países se encuentran en Sudamérica. ¿Para qué están prestando tanto dinero? Bueno, aquí también lo vemos altamente concentrado. Nada más 3 sectores: transporte, extracción y energía, suman a 72% de los préstamos, casi 3 en cada $4 de préstamos. Y obviamente para los que estudiamos a América Latina, eso no es ninguna sorpresa. De hecho, en América Latina es aún más concentrado. Sin embargo, el sector más importante de los préstamos en América Latina y el Caribe se encuentra en este sector abajo, multisector. Y por eso quiere decir, bueno, cuando China presta dinero a Venezuela, por ejemplo, muchas veces es una línea de crédito que el gobierno venezolano puede usar por lo que sea. Puede ser por buenas causas como agua, saneamiento, educación, salud, esas cosas que casi todos apoyamos, o puede ser para las actividades de PDVSA en la franja del Orinoco, en la Amazonía, en territorios indígenas, en áreas altamente sensibles, o puede ser para la corrupción. No tenemos ninguna idea porque China no se ocupa de responsabilizarse de para qué se utiliza ese dinero por los mismos gobiernos anfitriones. Sin embargo, incluso con el sector más grande siendo multisector, estos 3 sectores aún así son la mayoría. Son 56% de todos los préstamos en estos 3. Y por supuesto, los préstamos para la extracción muchas veces son préstamos muy generales para los estatales, Petroecuador, PDVSA o Petrobras. Entonces es muy difícil entender realmente para qué se está usando este dinero. La próxima pregunta que hacemos es ¿cuándo? Y aquí vemos que sus préstamos para el mundo y sus préstamos para América Latina y el Caribe tienen el mismo padrón cronológico. Hay 2 auges reales. Primero, vemos un auge durante y un poco después del crisis financiero mundial de 2008, 2009. Cuando había una demanda inmensa por países en desarrollo por liquidez, pero los bancos norteamericanos, los bancos europeos no podían ayudar realmente. ¿Por qué? Porque ellos también tenían crisis. Entonces ahí realmente es cuando China llega a ser un socio importantísimo al nivel mundial. Siempre ha tenido actividades financieras con otros países asiáticos o africanos, pero en 2009, 2010 ahí se realmente llega al centro de todo ese tema. Luego se retroceda un poco, se pasa la crisis y retrocede un poco. En 2013 se anuncia la iniciativa de la Franja y Ruta y empieza a crecer de nuevo. Llega a otra auge en 2016 y en los últimos años casi ha desaparecido. De hecho, en 2012 no hemos encontrado ningún préstamo que ha sido financiado o finalizado, firmado, no solamente anunciado por los políticos, sino firmado y finalizado entre los bancos y los gobiernos en América Latina. No hemos visto ni una. Entonces, llega la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué frenó? Yo veo 4 posibilidades. Primero, hay problemas de deuda seguro en algunos países. ¿Para qué seguir prestando a Venezuela? En vez de prestar más y más, China ha decidido a nada más extender las fechas para los pagos, no necesariamente demandar que que Venezuela les entregue los bienes detrás de los préstamos. No vemos que los pozos de petróleo tengan que cambiar de manos porque Venezuela no paga, por ejemplo, pero simplemente ahí está esperando China, pero no está prestando más.
Segundo, hay una caída de reservas en China. Dentro de estos años más grandes, China tenía, yo sé que puede ser un poco difícil de entender esa idea, pero China tenía demasiadas reservas de dólares. Estaba exportando tantas cosas que estaba recibiendo tantos dólares, no tenía uso para ellos, tenía que utilizarlos en una manera productiva. Pero ahora, si uno va a comprar una camiseta en Walmart, ¿dónde se hizo? No necesariamente en China, ya. Ahora puede ser que se ha hecho en Vietnam, en Bangladesh, en otros países, pues China ya no exporta tanto. Entonces no tiene tanto superávit de dólares que hay que utilizar. Pero también hay problemas dentro del mismo portafolio que han tenido que frenar. Por ejemplo, ya todos aquí sabemos de proyectos suspendidos, cancelados o muy conflictivos. ¿Por qué? Por la falta de transparencia que es implícito en esta relación. Incluso han habido citaciones públicas por oficiales chinos en los mismos medios chinos diciendo cosas como, bueno, ya hemos aprendido que estos esfuerzos en financiar proyectos públicos no siempre ha funcionado en América Latina y tal vez vamos a cambiar de método. Entonces yo voy a estar viendo muy intensamente en los próximos años a ver si ya se acabó o si simplemente se frenó un momento para repensar algunas cosas. Ahora, a finalizar, ¿qué es lo que se puede aprender? ¿A qué se parece? En América Latina, como en todo el mundo, hay distintos padrones de financiamiento público. Hay financiamiento como vemos de los multilaterales, donde hay muchas salvaguardias y intentan tener transparencia, aunque muchas veces la transparencia todavía no es perfecto, no es lo que debería de ser. Y el financiamiento chino no sigue ese patrón para nada, ¿verdad? Estos son los resultados. Se ven un poco complicados, pero les prometo que no son tan complicados. Les voy a explicar. Si vemos los riesgos socioambientales que yo mencioné sobre las ubicaciones de los proyectos, comparando los proyectos del Banco Mundial, donde por lo menos publican sus datos georreferenciados, con los proyectos de China, y vemos los riesgos primero a la biodiversidad y luego al riesgo a territorio indígena, vemos que una y otra vez las barras rojas de financiamiento chino llevan un riesgo más alto. Las estrellas solamente significan que son altamente significativos esa diferencia. Sin embargo, me recuerda mucho al patrón que ya vimos por los préstamos de BNDES. Hace varios años, lo sabrán muy bien los asistentes aquí, los participantes aquí, bolivianos, peruanos, ecuatorianos. Hubo una vez que BNDES fue un financista muy poderoso de infraestructura en el exterior, en sus países vecinos. Fueron acuerdos gobierno a gobierno con muy poca transparencia para financiar el uso de contratistas nacionales, en el caso de Brasil o de Brecht, pero en el caso chino podría ser Sinohydro o otro contratista china, ¿verdad? Los resultados eran lo mismo, proyectos muy conflictivos, cancelados muchas veces, suspendidos, y como lo sabrán muy bien los amigos peruanos, terminó en un escándalo inmenso de lavajato, de lavacarros, que ahora ha tumbado a varios políticos, oficiales, inversionistas peruanos, y ya BNDES no financia tantos proyectos al exterior, ¿verdad? Se acabó el capítulo y no se acabó de manera buena. Entonces, las lecciones que salen ahí para mí como observadora exterior son que siempre habrá quien quiere prestar para el uso de sus propias empresas, aunque sea Brasil, aunque sea China, aunque sea los Estados Unidos. No hay transparencia en ese tipo de tratos, entonces todo depende del compromiso del gobierno nacional anfitrión para la transparencia. Y si eso no se puede confiar, entonces no hay solución de largo plazo. Por eso se urge tanto el acuerdo de Escazú, y feliz día de Escazú otra vez a todos y a todas. La iniciativa para la transparencia de industrias extractivas. Yo sé que Ecuador ha llegado a ese acuerdo, pero no ha llegado a implementarlo todavía, y muchos otros. Bueno, eso es lo que se puede compartir del lado, podría decir, cuantitativa de cifras y datos y tendencias, pero me da mucha alegría el privilegio de poder compartir la pasar la palabra a mi amigo Fermín para mostrar el lado cualitativo del trabajo de historias, entrevistas, a intentar investigar y conseguir las historias detrás de esta relación. Todas las herramientas se pueden encontrar en el web y voy a ponerlos todos en el chat para facilitar
para que todos puedan acudirse a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Realmente muy interesante ver esa explicación tan didáctica de la herramienta y luego los temas a los que nos convoca en la reflexión. Visto desde la sociedad civil o visto desde la opinión pública, hay muchos asuntos muy relevantes que poner en la mesa, que discutir y comentar relacionados con la importancia de la transparencia para eh, tener inversiones eh, que presenten beneficios para los países, que den como resultados mejoras en la calidad de vida de las personas y no lo contrario, es decir, no los problemas, conflictos, violencia que muchas veces vemos o violaciones de derechos humanos, ¿no? Y bueno, desde nuestro punto de vista también importante, el último apunte que hacías, es necesario pensar entonces qué hemos aprendido de todo esto. Creo que hemos aprendido también que tanto como los gobiernos es importante mirar tanto a los financistas como a los inversores, cómo ellos pueden mejorar su desempeño y aprender de esto para hacerlo mejor. Yo quiero ahora presentar a Fermín. Fermín es periodista argentino, es editor de América Latina Cono Sur de Diálogo Chino, que es uno de los medios especializados más importantes que tenemos en la región y que mayor seguimiento especializado hace de las inversiones y los proyectos y bueno, todo lo que tiene que ver en la relación entre América Latina y China. Muchísimas gracias, Fermín. Tienes tú 6 minutos para hacer un comentario. Dos Bueno, comentarios. cómo no. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Paulina, y gracias a Rebeca y a todo el trabajo que hace, que son una fuente súper valiosa para todos nosotros en Diálogo Chino y sé que también para todos, toda la sociedad civil y el trabajo que hacen es súper destacable. Y me uno al festejo de la entrada en vigor de Escazú, que es un tema que hemos seguido mucho en Diálogo Chino a lo largo de los años y la verdad que es una gran noticia para América Latina y además de, por supuesto, celebrar el Día de la Tierra, que seguro muchos de nosotros hemos estado siguiendo lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos con la cumbre que ha encabezado Biden. En primer lugar, bueno, un placer estar aquí, compartir estos momentos con todos ustedes y abierto al intercambio, por supuesto, luego de la presentación para que podamos charlar un poquito más. Eh, Voy a referirme a algunos temas, quizás siguiendo un poco lo que había hablado Rebeca recién. Definitivamente hemos visto en la última década o en las últimas décadas incluso un crecimiento muy fuerte del financiamiento chino en América Latina, con una gran cantidad de proyectos de infraestructura, recursos naturales, energía de diferente tipo, con lecciones aprendidas para América Latina, como también lecciones aprendidas para China. Sin embargo, hay algo que todavía seguimos viendo, que creo que es un poco lo que nos lleva a este webinar, que es un marcado déficit de información oficial sobre el financiamiento, lo que dificulta bastante conocer los proyectos en profundidad, obtener información relevante asociada a los mismos. Y es ahí donde el trabajo que hace Rebeca en el Global Development Policy Center, generando bases de datos, la verdad que eso ha generado un recurso muy valioso, muy importante para nosotros como comunicadores, con una base referida a financiamiento energético y una base sobre proyectos de biodiversidad y territorios indígenas. Creo que todo ese trabajo es súper valioso y nos hemos apoyado mucho en ello desde Diálogo Chino. Permítame introducirles simplemente por un momento a Diálogo Chino para los que no lo conocen. Diálogo Chino es una plataforma de periodismo independiente que se enfoca en comprender mejor la relación entre China y América Latina y los desafíos que trae esa relación al desarrollo sostenible. Publicamos en español, en portugués y en inglés, y llegamos a audiencias también en China a través de nuestro sitio asociado que es China Dialogue, por lo que los invito a conocerlo. Son noticias que atraviesan bastante las barreras lingüísticas, barreras culturales, y promovemos un diálogo constructivo sobre China, América Latina y el rol del ambiente. En el sitio van a encontrarse con una cobertura en la cual cotidianamente analizamos el rol del financiamiento de China en América Latina para proyectos de todo tipo, desde infraestructura, extracción de recursos naturales. Como sabemos, el financiamiento de China ha sido y es muy significativo, pero también ha evolucionado con el tiempo, y nosotros nos proponemos hacer un seguimiento cotidiano y permanente de ese financiamiento y que el impacto que tiene en la región.
Ha habido grandes proyectos de China en la región, como son las represas de Santa Cruz en Argentina o los puertos fluviales en el Amazonas, muchos de ellos que han llevado cuestionamientos de parte de la sociedad civil, que creo que todos los conocemos y un poco nos trae a este evento ello. Por supuesto, entendiéndolo a China no como el único actor, sino como un actor más y también destacando el rol que juegan los gobiernos latinoamericanos en ese sentido, al abrir la puerta de esos proyectos y siendo también los responsables de hacer un seguimiento y una etapa de control en relación a esos proyectos. Sin duda, desde un punto de vista periodista o como editor de Diálogo Chino, debo reconocer que el acceso a información oficial sobre proyectos de financiamiento suele ser bastante dificultoso al momento de trabajar en una nota, en una nota periodística, al momento de solicitar esa información o tratar de acceder a ella. Suele ser bastante dificultoso acceder a las empresas chinas desde un país latinoamericano. No es sencillo. Es allí donde recursos como el Global Development Policy Center se vuelvan con una especial relevancia y se transforman en un recurso fundamental para un medio de comunicación. Sin duda, se puede destacar, me parece también, que la situación con el paso del tiempo ha mejorado. Nos encontramos con políticas internas tanto de gobiernos latinoamericanos como de China que han permitido dar pasos un poco dentro de todo significativos para mejorar el acceso a la información. Pienso, por ejemplo, en la obligación de instituciones financieras de ser más transparentes con respecto a los préstamos que otorgan, como en el caso del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o organizaciones multilaterales. De todos modos, no estamos en el lugar que quisiéramos estar y creo que hablo en nombre de varios aquí presentes en ese sentido. Todavía queda un largo camino para recorrer en relación a transparencia y acceso a información. Es ahí donde la tarea de los medios de comunicación en la alianza con la sociedad civil y la academia se vuelve tan importante. Creo que la posibilidad de trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo, nos permite potenciarnos nuestros esfuerzos y trabajar para lograr una agenda en común en la que se pueda acceder a una información de manera transparente y acceder a mayor información en cantidad también. Suele ser desafiante informar sobre proyectos chinos en la región, suele ser bastante complejo, pero nosotros nos proponemos dentro de nuestra cobertura tratar de acceder a la mayor cantidad de información posible y ser transparentes en ese sentido. Y creo que es eso con lo que se van a encontrar en los artículos en Diálogo Chino y los invito a que lo visiten si no lo conocen. Y además a disposición para cualquier tipo de consulta luego de la charla. Y vuelvo a agradecerles a Iskal, a Marco, a Paulina y al trabajo que hace Rebeca también en ese sentido. Y muchas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias, Fermín. Quedamos muy agradecidos por tus aportes, siempre bienvenidos. Somos unos seguidores permanentes del trabajo que ustedes hacen y sabemos que este trabajo especializado de seguir desde América Latina a China es absolutamente relevante. Déjeme presentar a la segunda comentarista. Ella es, bueno, parte de nuestro equipo, es Paulina Garzón, ecuatoriana. Ha centrado su trabajo en los últimos años en las inversiones chinas en América Latina, con un enfoque particular en el marco regulatorio chino para las inversiones en el extranjero. Es actualmente directora ejecutiva de ISCAL. Paulina. Muchísimas gracias, Marco. Un buen día para todos quienes nos acompañan. Siempre un placer el compartir la plataforma virtual con Fermín y con Rebeca. Un agradecimiento a la Policy Center de la Universidad de Boston, pero especialmente a Rebeca. Yo siento que tenemos en Rebeca a un puente de toda la información y el trabajo excelente que hace el Policy Center con las organizaciones latinoamericanas, por tu buena disposición para compartir información y para acompañarnos en estos procesos por la defensa del medio ambiente, de los derechos de las personas. Entonces, un gracias sentido hacia ti. Yo he estado mirando con bastante profundidad el trabajo que se ha producido en la plataforma y los datos. Y me parece que es una herramienta súper útil, muy bienvenida en un buen momento. Si bien desde el principio de nuestro trabajo, cuando empezamos a
a monitorear las inversiones chinas. Eran de gran utilidad el trabajo que hacía la Universidad de Boston y el Inter-American Dialogue, presentándonos información anual sobre el volumen del financiamiento chino, sobre la dirección, esos cuadros que tú has presentado sobre la concentración en las industrias extractivas, en las grandes obras de infraestructura, ya nos alentaban de que ahí habían temas ambientales importantes. Para nosotros como organizaciones no gubernamentales, creo que fue un segundo momento muy importante de preocupación, ya no solamente sobre la dirección de los sectores donde iban esas inversiones, sino de la ubicación. Cuando en el 2018 estábamos trabajando en un reporte en colaboración con varias organizaciones sobre los acontecimientos en materia de derechos humanos, impactos ambientales en 18 proyectos, con intervención de bancos y de empresas chinas en diferentes países en Sudamérica. El momento que pusimos estos proyectos en el mapa, eran 18 proyectos, nos dimos cuenta que 12 estaban en áreas protegidas, 5 estaban en sitios protegidos por la UNESCO y 11 estaban en poblaciones indígenas de las cuales ninguna había dado su consentimiento para la ejecución del proyecto. Nos quedamos muy preocupados y pensando que debíamos hacer más trabajo para entender mejor la ubicación, no solamente la dirección del financiamiento chino, sino la ubicación de los proyectos chinos. Entonces, en este sentido, la base que ustedes han hecho es fantástica, nos da una tremenda herramienta y como digo, la he estado mirando de cerca y hay algunas cosas que me parecen interesantes comentar con ustedes. Una de ellas, hay proyectos en América Latina, América del Sur, y me parece que el único país en América Central que recibe financiamiento de un banco chino es Costa Rica y algunos países en el Caribe, pero en menor medida. Viendo un poco cuáles son los préstamos, digo con nombre y apellido, porque son los préstamos que es la planta de electrificación en tal parte, o la carretera en tal parte, o la mina en tal parte. Hay más o menos unos 68 proyectos. De estos, el 40% de los proyectos están en áreas sensibles, ya sea porque es un hábitat crítico, porque es un área protegida o porque es un lugar donde hay población indígena o tiene 2 o 3 de estas categorías. Entonces, esto me parece un porcentaje bastante alto, un 40%, pero esto es solamente de los proyectos. Como bien tú has señalado, hay otras formas de financiamiento hacia la región, que son las líneas de créditos o los fondos multipropósitos, que probablemente son 3 o 4 veces mayores en volumen de financiamiento que los proyectos mismos. Además, hay otros proyectos con sumas también muy altas, sobre todo en Brasil y en Venezuela, para el desarrollo de la industria petrolera. Y hay un tercer factor que me parece muy importante de tomar en cuenta, es que una buena parte de estos préstamos vienen del Banco de Desarrollo de la China y muchos de estos son pagados con petróleo. Entonces, aquí tenemos por lo menos 3 factores más que podrían elevar en un volumen importante el número de proyectos que están teniendo afectaciones dentro de áreas sensibles o de áreas donde viven pueblos indígenas. Entonces, yo creo que sería muy interesante que las organizaciones, los investigadores que estamos trabajando en estos temas, podríamos encontrar un espacio común, quizá la plataforma, la base de datos con la que ustedes están trabajando, para que podamos compartir esta información y poder ir completando los datos. Luego hay otras formas de financiamiento, como Rebeca bien nos había explicado. Habían muy pocos préstamos en el 2019, no había préstamos en el 2020, pero esto no quiere decir que el financiamiento chino sea menos importante. No sabemos qué va a pasar los próximos años. De hecho, para varios países en la región, la apuesta para recuperar los temas económicos, para incrementar sus ingresos, es hacer más proyectos extractivos, construir más infraestructura y el dinero todavía está en gran medida dentro de los bancos chinos.
Luego hay otras formas que son otros vehículos financieros, la inversión directa. Vemos cantidades muy grandes de inversión directa en minería, en petróleo, en agrobusiness, en la región donde hay participación china. Otro vehículo que cada vez más es utilizado por compañías chinas son las asociaciones públicas y privadas, que ya estamos viendo algunos ejemplos en América Latina. Y finalmente también el tema del comercio. El comercio de productos primarios hacia China está creciendo y esto se está dando también con la participación de empresas chinas. Todas estas actividades requieren de financiamiento de instituciones chinas. Entonces, las afectaciones que puedan tener, ya sea por diferentes vehículos financieros, por el comercio, por el repago de los préstamos, va a tener y va a tener una incidencia muy alta en áreas sensibles y en áreas con poblaciones indígenas. Luego, me parece que hay otro tema de transparencia que es muy importante reflexionar un poco, es lo poco que conocemos a las instituciones chinas. Siendo instituciones tan importantes, especialmente el Banco de Desarrollo de la China, que financia más del 80% de todos los préstamos a América Latina, los conocemos muy poco. No tenemos muy poca idea de cómo son sus instrumentos, sus mecanismos internos para la evaluación, el manejo de riesgos ambientales, cuáles son sus requisitos a los gobiernos prestatarios sobre los temas ambientales, cómo hacen ellos sus propias investigaciones, su debida diligencia ambiental para entender los contextos en los que trabajan. Los temas de corrupción son muy frecuentes. Creo que hay una necesidad también de que los diferentes actores en América Latina nos interesemos en conocer más a profundidad estos actores, nos interesemos en conocer cómo financian o cómo negocian los financiamientos con los gobiernos nacionales. Necesitamos mejorar nuestro trabajo para hacer un mayor monitoreo. Y creo que también necesitamos hacer más esfuerzos y de nuevo es muy bienvenido el trabajo de la Universidad de Boston y el ver también que muchos investigadores, muchos estudiosos de las relaciones China-América Latina están incorporando más los temas ambientales. Esto no es una cosa que ha habido desde siempre. Yo creo que es una cosa de los 3, 4 últimos años que los investigadores y las universidades están poniéndole atención al tema ambiental. Yo creo que como sociedad civil, como medios, como ONGs, como gobiernos, necesitamos mejorar nuestro trabajo para demandar una plataforma y un espacio bilateral, regional con China sobre temas ambientales. Esto existe en otras regiones, existe en Asia. China ahora mismo está interesada en hacer una plataforma de este tipo en África. Necesitamos tener una en América Latina y ojalá podamos unir esfuerzos para que sea una demanda de todos los sectores para establecer un espacio de interlocución con las instancias chinas sobre temas ambientales y desarrollo sustentable. Muchísimas gracias, Paulina. O sea, muy interesantes todas las intervenciones. Creo que enriquecen y además dan un panorama completo, tanto de los desafíos, los déficits, como también de las oportunidades y de las propuestas que pueden surgir de colaboración. Quiero permitirme leer las preguntas que tenemos hasta el momento del público, empezar por la primera y hacer que Rebeca me lo ha pedido, hacer un pequeño comentario de ella y seguir con las demás. Daniel Merchan hace una pregunta y nos dice, ¿qué proceso debe hacer paso a paso una fundación de Ecuador para solicitar financiamiento en un proyecto social en un cantón vulnerable del país? Rebeca, tú querías hacer una respuesta a esta pregunta. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta porque la verdad no es tan sencillo como buenos y malos, ¿verdad? No estamos en una película donde hay superhéroes y los malos. Son cuestiones de muy complicado, de gobernanza bastante complicada y por eso quiero contestar con un ejemplo de un parque eólico en el sur de Ecuador que se llama Bionaco del Norte, que es un proyecto con financiamiento chino. Es el parque eólico más alto, de más altura, y uno de los más eficientes en todo el mundo.
Y se inventó, la idea empezó con la idea de un estudiante de ingeniería local, de hecho, que llevó esa idea a la alcaldía, que luego de ahí llegó al gobierno provincial, llegó al gobierno autónomo descentralizado, el gobierno local. Y luego lo llevó al gobierno nacional, que luego lo llevó a China. Y mientras todo ese proceso, los incentivos fueron para la energía verde, diversificada, local y independiente, sostenible y socialmente ventajosa, no en cambio de simplemente una oportunidad para buscar trabajo para X compañía, para agregarlo a un tratado entre países. Entonces ha sido un ejemplo muy interesante para mí de ver que, bueno, China tiene ventajas internacionales al nivel de tecnología verde, al nivel de tecnología para transmitir la electricidad, transmitir la energía a muy largas distancias. Entonces, si hay un gobierno local o nacional en un lugar sensible que tiene una idea para empezar a acercarse a la energía verde, bueno, China es la opción, obviamente, es la obvia opción, ¿no? Si tienen la tecnología, tienen la capacidad, pueden construir algo de buena calidad y muy rápido. Pero es un padrón no necesariamente común dentro del financiamiento bilateral mundial. Entonces, la pregunta para mí es, ok, ¿cómo podemos los economistas ver los incentivos que tienen los distintos actores en el escenario de los proyectos de infraestructura para ver, ok, cómo podemos hacer más proyectos como ese que se inventaron, que se imaginaron porque fueron necesarios, porque fueron sustentables, porque benefician a la gente. Y realmente usar el recurso que es el financiamiento chino para sus ventajas reales, que son la tecnología verde, que es la rapidez, que es el conocimiento de cómo construir cierto tipo de proyecto que nadie más sabe construir. Ahora, se podría preguntar, bueno, ¿para qué no simplemente esperar a que se invierta un partido privado en algo así, si es tan importante ese proyecto, si es tan bueno ese proyecto? Y la razón es que no quieren tomar el riesgo que es trabajar con Ecuador. Los inversionistas privados a decir, bueno, es un país de más alto riesgo económico y luego le pones el riesgo de poner un parque eólico en un lugar más de más altura que cualquier otro parque eólico en el mundo. Hay mucho más viento ahí, pero tecnológicamente es un poco complicado. Obviamente, la mejor opción es llevar un proyecto así a China. Pero también hay otras situaciones donde los gobiernos locales que no tienen incentivos tan buenas, tan limpias, pueden llevar a China un proyecto para evitar tener que pensar en la sustentabilidad. Y en esos momentos, China también es la opción mejor para evitar tener que pensar en esas cosas. Entonces, el control de los gobiernos locales es realmente bastante importante. Y su compromiso. Y por eso sigo hablando de la importancia del acuerdo de Escazú, porque la relación entre gobierno y comunidades es tan importante. No sé si esa respuesta es completa. Yo sé que hay muchos más lados a esa pregunta, pero espero que ayude a dar un poco de contexto. Muchas gracias, Rebeca. Voy a permitirme leer algunas preguntas que nos han llegado a través del chat para hacer una ronda después de respuestas más breves de todos los panelistas, todas las panelistas a estas preguntas. En principio tenemos una pregunta de Enrique Dussel que nos dice, bueno, el banco de datos sobre financiamiento en realidad solo se refiere a los recursos ofrecidos por dos instituciones chinas, dejando de lado el financiamiento de muchas otras instituciones públicas, privadas, entre empresas, etc. ¿En cuánto estiman el subregistro del financiamiento de China en América Latina? ¿En 5 o 100%? Y luego nos dice sobre la falta de transparencia del financiamiento chino en América Latina y Caribe, para comprender, no justificar. Si en China la omnipresencia del sector público no es transparente, ¿es posible que lo sea fuera de China? Es la pregunta de Enrique, o las preguntas de Enrique. Por otro lado, tenemos otra pregunta de Fabiola Yetting, que nos dice, ¿por qué el mapa interactivo
porque en el mapa interactivo que nos han presentado no aparecen las inversiones chinas en el Perú, en lo que corresponde a América del Sur. Y después está Eddie Tapierro, que le pregunta a Paulina, ¿qué puede hacer la sociedad civil para presionar a los gobiernos para mejorar la transparencia y poder ejercer presión para el tema ambiental? El COVID, aunado a la corrupción, ha aumentado las presiones para comprometer recursos sin transparencia, no solo con préstamos chinos, sino con otros también. Hasta ahora los escándalos están a todos los niveles de gobierno y existe poca capacidad de organizar oposición dadas las medidas de contención del virus. ¿Se conoce algún grupo grupo o sociedad que trabaje a nivel regional China-América Latina? La sugerencia de la plataforma no solo debe ser única de América Latina, sino también de la región. Y finalmente, Juan Arenas nos preguntaba a Rebeca, que él viene del departamento del Quindío. Quisiera preguntar por qué en Colombia no se encuentran préstamos importantes por parte de estos organismos financieros chinos. ¿Existen proyectos de inversión en Colombia? Esas son las preguntas que hasta ahora he podido recoger, y yo lo que les pediría es si podemos hacer unas intervenciones que den cuenta de los problemas o de las dudas que hay en estas preguntas. Podemos empezar contigo, Rebeca, y seguir con Fermín y con Paulina. Voy a intentar contestar un poco brevemente para guardar espacio para Fermín y Paulina. Primero, es un gusto ver tu nombre en el chat, Enrique. Gracias por estar con nosotros hoy. En el nivel mundial hay estimaciones que estos dos bancos chinos son entre 75 y 80% de todo el financiamiento chino. Sin embargo, en América Latina y el Caribe se piensa que es más importante que eso. ¿Por qué? Porque los financistas privados, los bancos privados, comerciales, no solamente hay privados, pero más que nada hay públicos comerciales, como el ICBC, chinos, son relativamente nuevos en América Latina y el Caribe, no son tan activos. Entonces, nos enfocamos en esos dos bancos, no solamente porque son los más importantes, sino como bancos de política tienen misión de trabajar para avanzar a las metas políticas, las metas del gobierno, para crear el fondo, la fundación para el desarrollo económico, no solamente para tener oportunidades de lucro para X compañía, empresa que quiere compartir para X contrato. Entonces es importante de un punto de vista de gobernanza, pero también importante por su escala, que son entre 75 y 80% de todo el financiamiento chino público internacional al nivel mundial, pero más que eso en América Latina, casi todo. Acerca de la transparencia, si no hay transparencia con esos dos organismos, ¿cómo se puede esperar afuera? Es una buena pregunta. Yo daría otro ejemplo, que es la central hidroeléctrica Inambari. Y si no han oído de esa central hidroeléctrica, es porque nunca pasó. Se canceló antes de construirse. Y eso fue financiado por BNDES en Perú, bajo un padrón muy parecido a financiamiento bilateral para el uso del contratista Odebrecht, pero los reglamentos de transparencia dentro de Perú dieron oportunidad a las comunidades afectadas que iban a ser inundados por esa central. Ellos pusieron una protesta bastante fuerte porque no quisieron perder todos sus hogares y sus pueblos, y el gobierno canceló el proyecto. Entonces eso fue un ejemplo de que, bueno, tampoco hubo transparencia con Brasil, pero por lo menos las prioridades socioambientales se alcanzaron a tomar en cuenta. Acerca de los proyectos en Perú, Perú tiene otra manera de llegar a la infraestructura que otros países vecinos, en cierta manera. No suelen tanto acudirse a deuda. Muchas veces suelen acudirse a inversionistas privadas o inversionistas comerciales, por lo menos. Por ejemplo, la hidrovía amazónica, que es un proyecto importantísimo, pero no es por financiamiento por bancos de política, no es por financiamiento, es contratación directa con la empresa, ¿verdad? Otro ejemplo son las líneas de transmisión eléctrica del mega central hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. Es un proyecto ultra polémico. China se involucra como inversionista, como contratista
no hay financiamiento directo. E incluso recomiendo a todos que vean las herramientas del mismo Enrique Dussel-Peters, que aquí está hoy, y su centro, el Centro de Estudios México-China, CICHIMEX, Centro de Estudios China en México, que tiene bancos de datos acerca de contratistas directas, inversiones directas. Es otro modo de involucrarse, pero también ultra importante. Sobre Colombia, hay relaciones muy fuertes de comerciales que muchas veces pasa antes de que llegan los inversionistas. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Pero como dice Paulina, el comercio en productos crudos también es un asunto ultra importante, aunque sea carbón, como en Colombia, aunque sea soya y carne, como en Brasil y Bolivia. Todos esos tienen sus impactos socioambientales que hay que manejar estratégicamente, no simplemente, bueno, hay dinero de corto plazo, vamos a agarrarlo sin pensar en lo que va a pasar en 5, 10, 15 años. Bueno, Fermín, Paulina, si quieren agregar algo. Sí, claro. Bueno, empezando con la pregunta de Enrique sobre el tema de la omnipresencia de los bancos chinos en China. Sin duda son instituciones enormes que además de ser financistas y prestamistas para muchos gobiernos y empresas fuera de China, también tienen un papel importante para cumplir las políticas y las metas de desarrollo del propio país. Entonces son instituciones no solamente con peso económico, pero también con peso político dentro de China. Sin embargo, creo que es importante también reconocer y animarnos con la idea de que hay puertas que se están abriendo dentro de China. Hay varias ONGs que trabajan en temas ambientales con interés de protección de áreas críticas, etcétera, dentro de China y fuera de China, que están abriendo diálogos con los bancos. De hecho, se ha creado un comité de finanzas verdes en donde participan los bancos y donde han invitado a participar a ONGs chinas. Este comité de finanzas verdes en el 2019 promulgó un lineamiento en donde se decían varias cosas interesantes. Uno de ellos, inclusive, era que se recomendaba a las instituciones financieras chinas que cuando consideren préstamos para proyectos en zonas sensibles, consideren también la posibilidad de hacer un estudio de no proyecto. ¿Qué pasaría? Esto era para evaluar el impacto ambiental. ¿Qué pasaría si es que está el proyecto? ¿Y qué pasaría si no está el proyecto en ciertas áreas sensibles? Esto era una cosa muy avanzada, muy nueva y está presente en los lineamientos. Ahora, otro tema importante con respecto a los bancos es la decisión de la Comisión de Regulación de Regulación de la Banca y de los Seguros de China, que ha decidido que va a establecer un mecanismo de queja para toda la banca china. Están trabajando sobre cómo se debería funcionar este mecanismo. Seguramente será con características chinas. No creo que en un primer momento sea muy parecido a lo que hemos visto dentro de los bancos multilaterales, pero me parece que es un primer paso importante de que se establezca este mecanismo que también tendrá vigencia para los préstamos fuera de China. Entonces, hay cosas que están pasando y que creo que debemos estar atentos porque abren oportunidades de interlocución, oportunidades de demandar mejores políticas para la selección de proyectos y mejores instrumentos para la implementación de proyectos. Sobre la pregunta de Eddie, hay muchísimas cosas que también se pueden hacer. Desde ISCAL, ISCAL es una organización, de hecho, con un trabajo internacional. Estamos basados en Ecuador, somos un equipo pequeño con personas en diferentes países en América Latina y trabajamos en colaboración con organizaciones sociales, ONGs académicas, una organización pequeña, pero bastante activa y siempre estamos muy abiertos y muy contentos de tener nuevos partners y socios. Así que, Eddie, le invitamos a comunicarse con nosotros y muy gustosos de tener una reunión con usted y de entender mejor sus intereses y posibilidades de colaboraciones. Pero
creo que hay ciertos temas que podrían ayudar muchísimo a transparentar el financiamiento chino. Si bien los bancos no están publicando sus portafolios de proyectos, tampoco lo están haciendo los ministerios de Hacienda, de Finanzas en nuestros países. En nuestro trabajo de monitoreo y de investigación, no hemos encontrado un solo país que tenga una base pública actualizada de todos los préstamos chinos o de otras instituciones. Eh, Quizá el mejor caso en realidad es Ecuador, que hasta el 2018 publicaba el Ministerio de Finanzas unos boletines mensuales de préstamos desagregados. Desde el 2019 se siguen publicando, y es lo mismo en Brasil, en Argentina, en Colombia, se siguen publicando, pero de manera agregada. Entonces, no es posible saber cuánto y para qué ha prestado cada banco. Y esto es un retroceso en algunos casos. En algunos países esta información sí estaba disponible hace 2, 3, 5 años. Entonces, estas instituciones, en vez de volverse más transparentes, se han vuelto más opacas. Y creo que hay una demanda, un primer paso que se podría dar. En los temas de financiamiento chino, siempre tenemos también a las embajadas chinas dentro de nuestros países. Las embajadas, considerando que las características del financiamiento chino, que además son muy cercanas a las decisiones del Estado y de políticas del Estado, las embajadas juegan un papel muy importante dentro de los países. En varios inclusive juegan un papel de facilitar diálogos, de crear mecanismos de diálogos entre los gobiernos, entre los ministerios, entre las empresas. Sería interesante acudir a las embajadas chinas en los países y presentar nuestras preocupaciones ambientales, ver su respuesta y ver cómo podemos construir desde ahí una relación que nos permita hacer cosas más ambiciosas como las que planteaba, quizá una plataforma sobre temas ambientales. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Fermín, por favor. Sí, agrego algo breve nomás. La verdad, 100% de acuerdo con lo que han comentado Paulina y Rebeca. Simplemente agregar, porque vi alguna pregunta haciendo referencia también al rol de las universidades, simplemente para resaltar también que hay una red creciente de académicos y especialistas que han venido trabajando muy bien en toda la región el rol de China, las inversiones de China en América Latina, la relación entre China y América Latina. Son cada vez más y es para destacar su trabajo. Desde Diálogo Chino también nuestra plataforma está disponible para ese tipo de comentarios y trabajos, y en muchas oportunidades hemos publicado diferentes columnas de especialistas y de académicos, y resaltamos el trabajo de ellos, y también el espacio está disponible para ello, por lo que los invito a los que se encuentran aquí participando que nos usen en el buen sentido para ello, porque el espacio está, así que más que bienvenido. Y además, por supuesto, sí, resaltar todo el trabajo de red y de intercambio que se realiza a partir del trabajo de Rebeca, el trabajo de Paulina, el trabajo de Enrique, que también le agradezco su participación. Hay esfuerzos similares y muy destacables en toda la región que se hacen en ese sentido, y la verdad que han crecido mucho en los últimos años, y es 100% para destacar, pero simplemente para agregar eso. Gracias. Muchas gracias, Fermín. Bueno, estamos sobre la hora que nos habíamos previsto para tener este webinario. Estamos desde los organizadores, otra vez Diálogo Chino, el Global Development Policy Center y DISCAL, muy contentos de haber podido realizar este webinario y además haberlo realizado en esta fecha nuevamente muy especial. O sea, es un momento propicio para reflexionar sobre la transparencia, la importancia de la transparencia para la salud de nuestras democracias, para la participación de las personas, para la mejora de la calidad de vida. Creo que hay muchos temas que quedan por reflexionar y también por seguir haciendo. Han sido muy nutridas intervenciones, muy profundas. Recordamos que este webinario está grabado y entonces quien quiera luego va a poder también volverlo a ver. Esperamos poder compartir también los recursos que muy gentilmente Rebeca nos ha proporcionado a través del chat con todos los que se inscribieron y
y tengan interés. De mi parte, agradecer su participación, agradecer a Rebeca, a Fermín y a Paulina por tan interesantes opiniones, intervenciones, y despedirnos que nos veamos en una próxima oportunidad en otro interesante webinario. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Un feliz Día de la Tierra. Un feliz Día de la Tierra a todos. Igualmente, gracias por sumarse.